Well, 1 week before Christmas, President Trump gave a primetime speech defending his record on the economy. For roughly 20 minutes, the president blamed Democrats, and he talked up his accomplishments on immigration, trade, and lowering prices. But the speech comes as many Americans say they are being squeezed by higher prices. We're poised for an economic boom, the likes of which the world has never seen. President Trump kicked off his primetime address blaming his predecessor. 11 months ago, I inherited a mess. El acontecimiento político reciente que sirve de base para este primer bloque de análisis involucra declaraciones públicas del presidente de los Estados Unidos relacionadas con temas económicos delicados, en especial el costo de vida y la percepción de accesibilidad financiera que enfrentan sectores significativos de la población. Se trata de declaraciones registradas en un contexto institucional, durante una interacción formal con la prensa, en las que el jefe del Ejecutivo presentó comparaciones entre distintos periodos de gobierno y afirmó que determinados indicadores se encontraban en un nivel más favorable que en administraciones anteriores. El hecho confirmado, por lo tanto, reside en la existencia de estas declaraciones públicas y en su repercusión inmediata en el debate político, académico e institucional, especialmente en un momento posterior a los recientes procesos electorales, que reconfiguraron parcialmente la correlación de fuerzas en las instancias legislativas estatales y federales. A partir de este punto objetivo, analistas políticos, juristas y especialistas en políticas públicas comenzaron a elaborar diferentes interpretaciones. Una primera línea de interpretación considera que la declaración se inscribe en una estrategia retórica recurrente de defensa del desempeño económico, práctica observada en diversos gobiernos a lo largo de la historia institucional estadounidense. Según esta interpretación, la mención de indicadores específicos, aunque controvertidos en términos metodológicos, podría tener como objetivo reafirmar la narrativa de normalización económica y reforzar la posición del Ejecutivo ante las críticas persistentes sobre la inflación y los precios. En este escenario, el impacto institucional del discurso tendería a ser limitado, permaneciendo circunscrito al ámbito del discurso político y la disputa narrativa entre el gobierno, la oposición y los medios de comunicación. Otra interpretación en debate sugiere que la forma y el contenido de la declaración podrían generar efectos indirectos en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Los analistas consideran que, si los parlamentarios interpretan el discurso como una señal de distanciamiento de las preocupaciones cotidianas de los votantes, podría haber una mayor disposición a intensificar los mecanismos regulares de control legislativo sobre las políticas económicas. Este movimiento, si se produce, tendería a manifestarse a través de audiencias, solicitudes formales de información e informes técnicos, instrumentos previstos en el funcionamiento ordinario del sistema político. Se trata de un proceso que, según las lecturas institucionales, suele desarrollarse de manera gradual y técnica, sin implicar necesariamente un conflicto abierto entre los poderes. En el ámbito administrativo, los especialistas consideran la posibilidad de ajustes internos en la comunicación gubernamental. En análisis preliminares, se evalúa que los episodios de controversia pública relacionados con datos económicos pueden llevar a los organismos técnicos a reforzar la claridad metodológica en la divulgación de estadísticas oficiales. Si se consolida la percepción de que determinadas comparaciones generan interpretaciones divergentes, departamentos como la Oficina de Estadísticas Laborales o el Departamento del Tesoro podrían ampliar las explicaciones sobre la composición de los índices, las variaciones regionales y los criterios utilizados en mediciones específicas. Este tipo de respuesta, cuando se adopta,
suele producirse dentro de los marcos burocráticos existentes, sin cambios abruptos ni anuncios de gran impacto. También se debate cómo las declaraciones presidenciales pueden influir en el debate público de manera más amplia, aunque no produzcan efectos normativos directos. Los investigadores en ciencias políticas señalan que la percepción social de la economía no siempre acompaña inmediatamente a los indicadores macroeconómicos, lo que puede generar un desajuste entre los discursos oficiales y las experiencias individuales. En este contexto, las declaraciones que minimizan las preocupaciones sobre los precios pueden ser interpretadas de manera diferente por distintos segmentos de la sociedad, influyendo en el tono del debate político, sin alterar necesariamente las políticas públicas en curso. Según este enfoque, el episodio podría convertirse en un elemento dentro de una discusión más amplia sobre la comunicación gubernamental y las expectativas sociales. Desde el punto de vista jurídico, los juristas señalan que las declaraciones públicas, por sí solas, no tienen efecto vinculante ni crean obligaciones legales. Sin embargo, existe la posibilidad de que se mencionen en contextos judiciales o administrativos, si están asociadas a decisiones formales posteriores, como decretos, reglamentos u orientaciones de organismos. En estos casos, el discurso presidencial podría utilizarse como referencia contextual para comprender la intención política del gobierno, sin sustituir el análisis técnico de los actos normativos propiamente dichos. Se trata de una práctica ya observada en disputas anteriores, en las que los tribunales consideraron las declaraciones públicas como parte del contexto, pero no como fundamento exclusivo de las decisiones. Otro aspecto discutido por los analistas institucionales se refiere a la relación entre el Ejecutivo y las agencias reguladoras independientes. Si el debate sobre el costo de vida cobra mayor importancia, podría haber presión política indirecta para que estas agencias revisen los parámetros regulatorios o intensifiquen el monitoreo específico, como los precios de la energía o las prácticas comerciales. Aún así, los expertos enfatizan que estas instituciones operan con autonomía técnica y están sujetas a procedimientos formales, lo que limita las respuestas inmediatas a las declaraciones políticas. Cualquier ajuste regulatorio dependería de procesos administrativos establecidos, incluyendo consultas públicas, análisis de impacto y revisiones internas. En el ámbito legislativo, otra posibilidad considerada es la incorporación del tema en propuestas de ley o enmiendas relacionadas con impuestos, subsidios o programas de asistencia. Si los parlamentarios consideran que el costo de vida sigue siendo una preocupación relevante, podrían proponer ajustes incrementales en las políticas existentes, utilizando datos oficiales y estudios técnicos como base. Este tipo de iniciativa, cuando se produce, suele seguir trámites prolongados y está sujeta a negociaciones multipartidarias, lo que refuerza el carácter gradual y abierto de los posibles desarrollos. Por último, los estudiosos de la gobernanza estadounidense destacan que el sistema institucional de los Estados Unidos está estructurado para acomodar las controversias discursivas, sin convertirlas automáticamente en cambios estructurales. Las declaraciones presidenciales controvertidas tienden a ser absorbidas por un conjunto de rutinas políticas, administrativas y jurídicas que diluyen sus efectos a lo largo del tiempo. En este sentido, uno de los escenarios posibles es que el episodio analizado se integre progresivamente en el flujo regular del debate político, perdiendo protagonismo a medida que nuevos temas económicos, legislativos o internacionales ocupen la agenda pública. Las implicaciones institucionales, en este caso,
seguirían estando condicionadas a las decisiones futuras del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como a la evolución de los indicadores económicos y las percepciones sociales asociadas a ellos. La atención se desplaza hacia las posibles repercusiones institucionales en el ámbito del Congreso de los Estados Unidos y hacia las interacciones entre el poder legislativo y el ejecutivo ante las declaraciones presidenciales relacionadas con temas económicos delicados. Los analistas consideran que, en escenarios en los que el discurso del gobierno sobre el coste de la vida y la inflación difiere de la percepción expresada por parte del electorado, tiende a producirse una revalorización del papel supervisor del poder legislativo. Este movimiento no es automático ni homogéneo, pero puede manifestarse de forma gradual, a través de instrumentos ya consolidados, como audiencias temáticas, convocatorias de autoridades económicas y solicitudes formales de datos a las agencias federales responsables de las estadísticas y la regulación. Según interpretaciones institucionales recurrentes, las comisiones permanentes de la Cámara de Representantes y del Senado suelen asumir un papel protagonista en estos contextos, especialmente las relacionadas con el presupuesto, las finanzas, la energía y el comercio. Uno de los escenarios considerados implica la ampliación del debate técnico sobre la metodología utilizada para medir la inflación, los precios de los alimentos y los costos energéticos, con los parlamentarios buscando aclarar las diferencias entre los indicadores agregados y las experiencias cotidianas de los consumidores. Si se confirma esta vía, el proceso tendería a desarrollarse dentro de los ritos legislativos habituales, con la elaboración de informes, dictámenes y registros formales, sin implicar necesariamente una impugnación directa de la autoridad presidencial. También existe la posibilidad de que el Congreso utilice el debate como base para realizar ajustes incrementales en las políticas públicas existentes. Los analistas observan que, históricamente, los momentos de mayor atención al costo de vida pueden estimular propuestas legislativas orientadas a incentivos fiscales, revisión de subsidios o fortalecimiento de programas de asistencia. Estos proyectos, cuando se presentan, suelen reflejar complejas negociaciones entre partidos e intereses regionales y están sujetos a enmiendas, revisiones y, en muchos casos, largos periodos de tramitación. Así, aunque el tema cobre protagonismo en el discurso político, sus efectos normativos dependerían de consensos que aún no están definidos. Otro aspecto debatido se refiere al papel del presupuesto federal como instrumento de mediación institucional. Si los parlamentarios consideran que determinadas áreas relacionadas con el costo de vida merecen mayor atención, podrían proponer reasignaciones presupuestarias o condiciones específicas en las leyes de financiación. Este tipo de iniciativa, según los expertos en procesos legislativos, tiende a producirse de forma técnica y negociada, con la participación de la Oficina Presupuestaria del Congreso y otras instancias de análisis fiscal. En análisis preliminares, se considera que estas discusiones difícilmente serían el resultado de una única declaración presidencial, sino que podrían verse influidas por un conjunto más amplio de factores económicos y políticos. En lo que respecta a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, los estudiosos destacan que las divergencias discursivas sobre economía rara vez conducen a bloqueos institucionales inmediatos. El sistema de separación de poderes en Estados Unidos prevé múltiples canales de acomodación, en los que las tensiones se absorben mediante procedimientos formales. Así, uno de los escenarios posibles es que el debate sobre el coste de la vida
se traduzca en una mayor frecuencia de interacciones técnicas entre agencias del Ejecutivo y comisiones del Congreso, reforzando la lógica de la rendición de cuentas, sin alterar sustancialmente el equilibrio institucional existente. Además, los analistas consideran el impacto potencial de estas discusiones sobre la dinámica interna de los partidos, en contextos en los que las elecciones recientes han alterado la composición del Congreso. Los parlamentarios pueden tratar de diferenciar sus posiciones con respecto al Ejecutivo, incluso cuando pertenecen al mismo partido. Este tipo de movimiento, según las lecturas institucionales, forma parte del funcionamiento ordinario del sistema político y puede dar lugar a discursos más cautelosos o a iniciativas legislativas específicas, sin que ello suponga una ruptura o inestabilidad. Se trata de un proceso que tiende a reflejar cálculos electorales e institucionales a medio plazo. Otro escenario explorado involucra la actuación de órganos de asesoramiento legislativo y centros de investigación vinculados al Congreso. Ante controversias públicas sobre indicadores económicos, estas instituciones pueden ser activadas para producir estudios comparativos, análisis históricos y proyecciones condicionales. Estos materiales, aunque no son vinculantes, suelen informar el debate político y orientar decisiones futuras. Si este movimiento se intensifica, reforzaría el carácter técnico del debate, desplazando parcialmente la atención del discurso presidencial hacia evaluaciones basadas en datos y metodologías. En el ámbito de las relaciones intergubernamentales, algunos analistas consideran que el debate sobre el costo de vida también puede repercutir en la interacción entre el gobierno federal y los estados. Los gobernadores y las legislaturas estatales, al ocuparse directamente de las políticas energéticas, los impuestos locales y los programas sociales, pueden utilizar el contexto nacional para justificar sus propios ajustes administrativos. Este proceso, cuando se produce, tiende a ser descentralizado y heterogéneo, reflejando las condiciones económicas regionales y las competencias específicas de cada nivel de gobierno. Así, las implicaciones institucionales irían más allá del ámbito federal, sin embargo, producir una respuesta uniforme. Por último, los estudiosos de la política comparada señalan que las controversias discursivas sobre economía son elementos recurrentes en las democracias presidenciales y rara vez dan lugar a cambios abruptos. En el caso estadounidense, la existencia de mandatos fijos, normas presupuestarias y la relativa autonomía de los organismos reguladores contribuyen a la estabilidad de los procesos de toma de decisiones. En este sentido, uno de los escenarios más discutidos es el de la continuidad institucional, en el que el episodio analizado se suma a otros debates en curso, influyendo gradualmente en las prioridades legislativas y administrativas, pero permaneciendo condicionado a decisiones futuras y a la evolución de los indicadores económicos y las percepciones sociales asociadas a ellos. La atención analítica se desplaza hacia las posibles repercusiones que puedan surgir en el ámbito del Poder Judicial, los organismos reguladores y la estructura administrativa a medio plazo, así como hacia la forma en que estos diferentes planos institucionales pueden influirse mutuamente ante controversias públicas relacionadas con temas económicos delicados. Los especialistas en derecho público observan que las declaraciones presidenciales, aunque reciben amplia cobertura política y mediática, no generan efectos directos o automáticos sobre la actuación de los tribunales. No obstante, existe la posibilidad de que tales manifestaciones se tengan en cuenta de forma indirecta en futuros debates judiciales.
sobre todo si se relacionan con políticas públicas específicas, normas administrativas o decisiones del Poder Ejecutivo que posteriormente se formalicen. En este contexto, el discurso presidencial puede aparecer como referencia contextual, en peticiones, votos o dictámenes, no como elemento decisivo, sino como parte del entorno político en el que se concibieron determinadas medidas. Según interpretaciones institucionales ampliamente compartidas, los tribunales federales tienden a centrarse estrictamente en la legalidad de los actos normativos y administrativos, basando sus análisis en disposiciones legales, precedentes consolidados y procedimientos formales. Aún así, en disputas relacionadas con políticas económicas, aranceles, subsidios o programas de asistencia, el escenario político puede mencionarse como parte de los antecedentes del caso. Si, por ejemplo, se promulgan normas que modifican los criterios de cálculo de los beneficios o los precios regulados, es plausible que los abogados y magistrados hagan referencia a declaraciones públicas anteriores para ilustrar las intenciones expresadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, este tipo de uso suele ser limitado y siempre está sujeto a la evaluación técnica y jurídica de los actos cuestionados. En el ámbito de las agencias reguladoras, los analistas consideran que el debate público sobre el coste de la vida puede tener efectos graduales sobre las prioridades administrativas, incluso teniendo en cuenta que estas instituciones operan con autonomía técnica. Uno de los escenarios discutidos implica el refuerzo de las actividades de seguimiento y elaboración de informes en áreas como la energía, el transporte y los mercados de consumo, especialmente si se percibe que determinados sectores tienen un impacto más significativo en el presupuesto doméstico. Cuando se producen estas respuestas institucionales, tienden a seguir calendarios internos, procesos de consulta pública y evaluaciones del impacto regulatorio, preservando el carácter procedimental y evitando reacciones inmediatas a presiones políticas episódicas. También se considera la posibilidad de ajustes en la coordinación entre diferentes órganos del gobierno federal. En análisis preliminares, los estudiosos de la administración pública indican que las controversias en torno a los indicadores económicos pueden estimular una mayor cooperación entre departamentos como el Tesoro, Comercio y Energía, con el objetivo de armonizar metodologías, datos y comunicaciones técnicas. Este tipo de articulación rara vez se manifiesta de forma visible al público, pero puede dar lugar a la elaboración de documentos más detallados, notas explicativas conjuntas o revisiones de las normas de divulgación de información. Se trata de un movimiento incremental que se adopta con frecuencia para reducir ambigüedades y preservar la credibilidad institucional. Otro punto que se menciona con frecuencia se refiere a la relación entre el Poder Ejecutivo Federal y los organismos independientes responsables de la producción de estadísticas y análisis económicos. Si el debate público sobre el costo de vida sigue siendo intenso, es posible que tanto la prensa como los formuladores de políticas públicas presten mayor atención a las explicaciones metodológicas proporcionadas por estas instituciones. Los analistas consideran que este proceso tiende a fortalecer el papel técnico de estos organismos, en la medida en que la demanda de datos más detallados desplaza parte del debate del plano retórico al plano analítico. En este escenario, el episodio inicial funcionaría como un catalizador de aclaraciones técnicas más amplias, sin implicar necesariamente cambios inmediatos en las políticas existentes. En el plano político-administrativo, los investigadores también evalúan los posibles efectos a medio plazo sobre la agenda del Poder Ejecutivo. Si las evaluaciones internas indican
que determinados mensajes económicos no logran el impacto deseado en la opinión pública. Los asesores y departamentos pueden recomendar ajustes en la comunicación institucional o en la priorización de temas. Este tipo de recalibración es recurrente en los gobiernos de los Estados Unidos de América y suele producirse de forma continua, sin rupturas formales. Así, uno de los escenarios plausibles es que el gobierno pase a hacer hincapié en otros indicadores económicos o políticas específicas, incorporando el debate sobre el coste de la vida a un conjunto más amplio de iniciativas administrativas. Los analistas también observan que la interacción entre las percepciones sociales y las decisiones institucionales suele estar mediada por ciclos electorales y evaluaciones periódicas del desempeño. Aunque el episodio en cuestión se produjo fuera de un periodo electoral inmediato, sus repercusiones pueden influir en los debates estratégicos a largo plazo, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. En este contexto, los partidos políticos y las instituciones pueden ajustar sus enfoques basándose en encuestas de opinión, informes económicos y comentarios de los actores regionales, preservando el carácter adaptativo del sistema político. Desde una perspectiva histórica comparada, los estudiosos señalan que los debates públicos sobre la inflación y el costo de vida rara vez producen respuestas institucionales únicas o lineales. En los Estados Unidos de América, situaciones similares a lo largo del tiempo han dado lugar a diversas combinaciones de ajustes administrativos, revisiones legislativas puntuales y expansión de la producción de datos técnicos, sin que un único camino se haya impuesto como predominante. Esta diversidad refleja la complejidad del sistema de controles y contrapesos, así como la relativa autonomía de cada poder y agencia. Por último, los expertos enfatizan que las ramificaciones institucionales siguen abiertas y dependen de factores que aún no se han materializado. La evolución de los indicadores económicos, las futuras decisiones del Congreso, las elecciones administrativas del Poder Ejecutivo y los posibles cuestionamientos judiciales conforman un panorama dinámico en el que el episodio analizado representa solo un elemento entre varios. En este sentido, las implicaciones discutidas deben considerarse como posibilidades en debate, sujetas a revisiones y ajustes a medida que se incorporen nuevos datos, decisiones e interpretaciones al funcionamiento regular de las instituciones de los Estados Unidos de América.